En lo más profundo de la tierra, ocultos a la vista, se esconden los tesoros arqueológicos de México, cuyo sorprendente descubrimiento desafía a la ciencia. Hoy te daremos a conocer asombrosos tesoros que por siglos estuvieron ocultos y esperando a ser descubiertos. No podrás creer la magnificencia de estas construcciones de la antigüedad que fueron erigidas de manera que aún para la ciencia y la arquitectura es inexplicable. Acompáñanos en un viaje arqueológico lleno de misterio que nos abre una ventana hacia el pasado de México y nos permite descubrir las culturas que habitaron estas tierras miles de años antes de la llegada de los europeos. Nuestra maravillosa aventura comienza en la pirámide más grande del mundo, pero lo más importante es que permaneció oculta bajo tierra durante siglos. En el corazón de México, en la ciudad de Cholula, se encuentra una de las maravillas del mundo. Te hablamos de la Gran Pirámide de Cholula, también conocida como Tlaquehualtepetl, una estructura monumental que se encuentra en el estado mexicano de Puebla. Es el basamento piramidal más grande del mundo. La pirámide se encuentra a 55 metros sobre la llanura circundante y mide 450 metros por lado. Se cree que fue construida en etapas durante un periodo de más de 1000 años, desde los siglos II a.C. hasta el siglo XII después de Cristo. La pirámide está dedicada al dios Quetzalcóatl, una de las deidades más importantes de la cultura mesoamericana. El estilo arquitectónico del edificio está estrechamente relacionado con el Teotihuacán, una antigua ciudad que se encuentra a unos 40 kilómetros de Cholula. ¿Cómo pudo la mayor pirámide del mundo permanecer oculta bajo tierra? La Gran Pirámide de Cholula, la más imponente y espectacular obra de la arquitectura mesoamericana, se cree fue erigida alrededor del año 300 a.C. Ha permanecido oculta bajo una pequeña colina en apariencia pacífica y serena, a la sombra de una iglesia cristiana llamada Nuestra Señora de los Remedios. Lo que hace a esta pirámide aún más fascinante es la historia que se ha entretejido a su alrededor. Es un testimonio de una época olvidada de una civilización antigua que erigía grandes monumentos que pretendían alcanzar las estrellas y adorar a sus dioses. La pirámide de Cholula ostenta el récord mundial de ser la más grande en términos de volumen. Sus dimensiones desafían nuestra comprensión, por eso, para tener una idea de su tamaño, podemos decir que en su base podrían caber 9 piscinas olímpicas. Es 4 veces más ancha que la Gran Pirámide de Giza y casi el doble de volumen. También es, hasta ahora, el mayor monumento que ha sido construido en el mundo entre todas las civilizaciones. La Gran Pirámide de Cholula tiene la apariencia de una colina. En la cima se encuentra una iglesia que fue construida en 1594. Este templo católico es un importante destino de peregrinación para los creyentes de la región y también se utiliza para celebraciones de ritos indígenas. Debido a que el templo católico ha sido declarado Patrimonio Histórico de la Nación Mexicana, la pirámide prehispánica no ha podido ser excavada en su totalidad. La pirámide fue construida con adobe y lo único que está a la vista es el núcleo central. Solo existen adosamientos aislados de piedra caliza, el resto fue deteriorándose por el abono de más de 200 años. Sin embargo, los arqueólogos han excavado una construcción cerca de 8 kilómetros de túneles que permiten la observación de las diferentes fases de construcción de la pirámide y que pertenece a otras culturas distintas a la Teotihuacán. Pero no todo alrededor de la Gran Pirámide es una historia de grandeza. Con la llegada de los españoles se desató la violencia. Hernán Cortés y su ejército, esperando enfrentar otra batalla, marcharon hacia la ciudad de Cholula. Sin embargo, los nativos de la ciudad sagrada no invertían tiempo en fabricar armas para defenderse de los invasores. Solo les interesaba construir templos. Se dice que tenían pirámides, una para cada día del año, y pensaban que su generosidad sería recompensada por sus dioses. Pero cometieron un grave error. A medida que el ejército de Cortés irrumpía en sus calles, los tesoros religiosos fueron saqueados, las pirámides sagradas incendiadas y el 10% de la población masacrada. Los españoles se asentaron en Cholula y erigieron sus propios edificios.
por lo que ahora se conoce a la ciudad que tiene una iglesia para cada día del año. Y como símbolo de su conquista cristiana está la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, construida en lo que se cree una enorme colina. Bajo la pequeña iglesia, escondida bajo el pasto, árboles y tierra, está la antigua pirámide de proporciones gigantescas. Cuando Cortés y sus hombres llegaron, la edificación ya tenía miles de años de antigüedad y estaba totalmente cubierta por vegetación. La historia cuenta que la pirámide fue descubierta cuando los locales comenzaron la construcción de un asilo para enfermos mentales en 1910. Nadie sabía que se trataba de una pirámide. Las primeras excavaciones revelaron una serie de descubrimientos horripilantes, incluidos los cráneos deformados de niños decapitados. A pesar de su enorme tamaño, se sabe muy poco sobre la historia inicial de la pirámide. Su construcción sigue siendo un misterio. Se descubrió que no se trata de una sola pirámide, sino de una construcción sobre otra, formada de al menos 6 edificaciones. La leyenda de los cholutecas cuentan que fue construida por un gigante. Hoy, la ciudad ha recuperado su pirámide, que puede ser explorada a través de 8 kilómetros de túneles construidos a principios del siglo XX. Continuamos nuestro recorrido para dirigirnos hacia otro templo oculto dedicado al dios Tlaloc, señor de las aguas celestiales, dios de la lluvia, del relámpago y los terremotos. Solo imagina una estructura antigua que después de siglos de silencio revela sus secretos a la luz del día. Se trata de una pirámide Teopanzolco de 16 metros de altura. Después de un estudio exhaustivo con radares geológicos para analizar la estructura, los arqueólogos se quedaron atónitos al descubrir un templo oculto. Este descubrimiento dio vida a la leyenda de Tlaloc, señor de las aguas celestiales, para recordarnos el rico y complejo origen de las antiguas civilizaciones mexicanas. La revelación de este templo oculto fue como un regalo de parte de Tlaloc que nos entregó envuelto en las misteriosas capas del tiempo. Se cree que este espacio sagrado data del año 1150 de nuestra era y representa nuestro vínculo directo con el pasado precolombino. Sus dimensiones son 6 metros de largo por 4 metros de ancho y emergió como una joya arqueológica desafiando la destrucción del terremoto que reveló su presencia. Sin embargo, el mismo terremoto que desenterró esta maravilla arqueológica también causó daños significativos en la pirámide, dejando su estructura central vulnerable. El núcleo de la pirámide sufrió daños severos y en la parte superior, donde se encontraban 2 templos, la fragilidad del templo se hizo evidente. Teopanzolco, palabra del idioma náhuatl, significa lugar del templo viejo. Está ubicada en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Su grandiosidad fue oculta por un derrame de lava, producto de la actividad volcánica que cerró el extremo sur de la Cuenca de México. Se piensa que fue construida durante el periodo conocido como Posclásico tardío, entre 1150 y 1521 después de Cristo, sobre un montículo. La enorme pirámide se erigió orientada hacia el poniente. En la fachada principal se encuentran las escalinatas dobles que dan acceso a los templos construidos en su parte superior. El templo norte está dedicado a Tlaloc. El templo sur está consagrado a Huitzilopochtli, dios de la guerra. La estructura piramidal está conformada por varias plataformas. Las demás estructuras que rodean la gran pirámide también eran altares para otras deidades menores, y algunas de ellas tenían fosas para el depósito de los restos mortuorios de los sacrificados a los dioses. En la parte superior de la pirámide se construyó otra de menor tamaño dedicada a Tezcatlipoca, dios de los misterios y de la noche. Teopanzolco formaba parte de la antigua Cauhnahuac. La pirámide fue construida con roca basáltica del lugar. Las piedras que forman las esquinas y las partes de las construcciones están labradas. El templo de Tlaloc consta de un recinto con 4 columnas en los extremos. El de Huitzilopochtli es mayor y está dividido en 2 secciones. De los acabados exteriores de estas construcciones, como el estuco o la pintura, no quedan vestigios, pero es de suponer que deben haber estado pintados, como se observa en otras zonas arqueológicas de México. Los tesoros recuperados de Teopanzolco revelan la coexistencia de 2 grupos.
los habitantes del sitio y los mexicas, conquistadores del señorío, como lo demuestra la cerámica y el estilo arquitectónico propio de los mexicas. Actualmente, aunque se han conservado el centro ceremonial, de la extensión de la ciudad se sabe poco, ya que la mayor parte de los vestigios arqueológicos se encuentran bajo las construcciones del actual desarrollo urbano. Las grandes pirámides de México han sido objeto de muchas leyendas y mitos. Algunos creen que son portales de gran poder y misterio y siguen siendo un enigma para arqueólogos y visitantes. Estos tesoros arqueológicos de México nos llenan de asombro y admiración por esas antiguas civilizaciones y son una fuente de riqueza cultural inestimable. Su descubrimiento fue como abrir una puerta a otra dimensión, un portal que nos permite viajar en el tiempo.